Dios. ¿Cómo están, chicos? Espero que bien, espero que con los ánimos el tope para continuar con Historia Universal. Buenos días también, Quispe Saavedra. A ver, ahí está, vamos a iniciar. Muy bien, listo, chicos. Muy bien, vamos a continuar con la historia del mundo. A ver, buenos días también, Karina Pérez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Espero que descansados por lo de ayer y con ganas pues para avanzar. Bien, es decir que vamos a continuar, ¿ya? Y el día de hoy vamos a tratar este tema, la expansión europea. A ver, recordemos algunas cositas, ¿ya? A ver, a ver. Este tema forma parte de la Edad Moderna, ¿ya? La Edad Moderna, como ya sabemos, empezó en 1453, cuando Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, cayó, ¿ya? Cayó en manos de los turcos. Muy bien. Entonces, durante esta edad moderna se están produciendo una serie de cambios. Se está transformando la economía, la sociedad, la política, así es. Y estas transformaciones se están dando debido al surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, los burgueses, los nuevos ricos que aparecieron en las ciudades europeas. Como parte de estas transformaciones, hablaremos hoy de la expansión europea, es decir, de cómo los europeos subieron a sus barcos, como se muestra en la imagen pues, de la pantalla, subieron a sus carabelas y naos y recorrieron los mares y océanos y llegaron a conocer la existencia de un mundo más grande de lo que ellos conocían. Llegaron a conocer América, ¿sí? Y toda África y el sur de Asia, ¿no? El Océano Pacífico, ¿no? El Océano Índico, y así los europeos descubrieron un mundo más grande y pasaron a dominarlo. Decidieron dominar el mundo, se produjo la invasión de América, la invasión de África, de Asia, etcétera, y Europa pues pasó a dominar el mundo. No de una manera total, ¿no? Pero sí va a ejercer el control de gran parte de este. Así que el día de hoy tenemos que hablar sobre la expansión europea. ¿Ah? ¿Cuándo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Qué consecuencias dejó la expansión europea? ¿Ya? Por algo, nosotros estamos hablando aquí castellano. El castellano no es originario del Perú, ¿no? O de América, ¿no? O las creencias son cristianas en una gran parte, ¿no? Y el cristianismo no surgió acá en América. Igual la manera de vestirnos, las costumbres que tenemos, no son la mayor parte originarios de acá. ¿Sí? Nuestros incas y pre-incas no usaban pantalones, por ejemplo, ¿no? El pantalón no, ya, no es de acá, ¿no? ¿Ya? Si siguiéramos con los incas, pues usaríamos ungus, estos parece vestidos que llegaban hasta las rodillas en el caso de los varones, o hasta los tobillos en caso pues de las chicas, ¿ya? Pero pues la situación es distinta, producto de la expansión europea. Muy bien, ¿cuándo se dio esto? A ver, nos ubicamos en los siglos XV y XVI, es decir, en los inicios de la Edad Moderna, ¿ya? Tras la caída de Constantinopla, que ocurrió a mediados del siglo XV, 1453, en los años siguientes se dieron grandes viajes que permitieron la expansión europea. Tal vez
los dos viajes más importantes fueron los de Cristóbal Colón, que le permitió a los españoles llegar a América, y el de Vasco da Gama, que le permitió a los portugueses llegar a la India y también conocer gran parte de África. Y así hay que sumar a otros marinos y también conquistadores, y así pues Europa pasará a dominar otras tierras. Muy bien, así que decimos que la expansión europea fue el proceso por el cual los europeos descubren, descubren e invaden pueblos de otros continentes. Decimos descubren porque los europeos no sabían de la existencia de estos pueblos, ¿ya? Por ejemplo, los incas o los aztecas. Los europeos no sabían de la existencia de ellos, no sabían de la existencia del continente americano. Pues ahora van a descubrirlo. Es correcto usar el término descubrimiento si nos ponemos en el lugar de los europeos, porque para ellos, América y otras tierras que vamos a mencionar eran pues tierras no conocidas por ellos. Así que por eso hablan ellos de descubrimiento. Se habla de los grandes descubrimientos geográficos en este tema. Pero si nos ponemos en el lado nuestro, o sea, acá en América, si nos ponemos en el lado de los americanos o de los africanos o de los asiáticos, no es correcto decir el término descubrir, descubrimiento, porque se descubre aquello que no se conoce. Y América era conocida por los tantos millones de habitantes que tenía. ¿Ya? De todas maneras, vamos a usar el término descubrimiento, ¿ya? Porque así aparecen textos que vienen pues de España, de Europa. Muy bien, ya hemos señalado que todo esto se dio a inicios de la Edad Moderna, ¿ya? Una pregunta que hacemos en este tema es, ¿ya y en qué contexto? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pues se está desarrollando un sistema económico. Un nuevo sistema económico está surgiendo en este tiempo. Ya lo sabemos, ya hemos estudiado eso. Me refiero al, al capitalismo. Y otro sistema más bien está decayendo, el sistema feudal. Muy bien, eso es lo que está pasando a lo largo de la Edad Moderna. Se está viviendo un cambio, una transición. El capitalismo está desplazando al feudalismo, o la burguesía está desplazando a la nobleza feudal. O como veremos también la próxima, las ideas humanistas, antropocentristas, están desplazando a las ideas escolásticas, medievales, teocentristas de antes. Así que la edad moderna es una edad de cambios, de transformaciones. Todo lo que vamos a ver, pues, en adelante son transformaciones. El humanismo, el renacimiento, la reforma protestante, son movimientos de cambio. Muy bien. Igual acá, los europeos van a descubrir pues que el mundo era mucho más grande de lo que ellos conocían. Esto lo podríamos comparar pues cuando en el futuro descubramos seres de otros planetas, ¿no? ¿Ya? Y descubramos que no estamos solos. Muchos creen en extraterrestres, pero faltan las pruebas definitivas, ¿no? Muy bien. A ver, antecedentes, ¿ya? A ver, cuando hablamos de antecedentes, muchachos, estamos hablando de que antes que los europeos salgan con sus barcos en el siglo XV, antes que se dé esta expansión europea en los siglos XV y XVI, ya otros europeos habían salido, ya lo habían hecho. Entonces, esto vienen a ser los antecedentes, ¿ya? ¿Quiénes son los europeos que ya habían navegado, alejándose de su continente y habían
habían llegado pues a nuevas tierras. Aquí tenemos a los vikingos, los vikingos, ¿ya? A los vikingos ya los conocemos, muchachos. A ver, recordemos, los vikingos eran un pueblo bárbaro allá en los siglos 9 y 10. Es decir, un pueblo apartado del resto de europeos, un pueblo al que los demás europeos los consideraban pues salvajes, incivilizados, no eran cristianos los vikingos en ese tiempo. Vivían los vikingos, decíamos, en estas tierras del norte de Europa, donde actualmente ubicamos a Suecia, Noruega, Dinamarca. Ya, justamente desde allí parten estas flechas, ¿sí? De este territorio donde actualmente está Noruega. De ahí parten estas flechitas. Los vikingos, ya en efecto, llegaron a Inglaterra, a Irlanda, llegaron a Islandia, por acá, muy bien, pero llegaron a ir más allá. Los vikingos eran grandes marinos, no tenían brújula, no conocían la brújula, ¿ya? No tenían instrumentos avanzados de ubicación, por eso estaban tanteando, pues, ¿no? El terreno, los mares. Los vikingos, a pesar de eso, fueron excelentes marinos. Fueron los primeros marinos que llegaron a dónde? Al continente americano, ¿ya? Los vikingos llegaron a América 500 años antes que Cristóbal Colón. Se adelantaron 500 años a esta expansión europea. ¿Está bien? Los vikingos. ¿Quiénes eran estos vikingos? A ver, acá destaco a Eric el Rojo. Eric el Rojo, ya, este vikingo, viajó de Islandia a esta enorme isla que llamamos Groenlandia. ¿Ya? Acá esta flechita punteada, roja, indica el viaje de Eric el Rojo, ¿ya? Que llegó a Groenlandia. Y Groenlandia ya es parte del continente americano. Así, este territorio dependa de Dinamarca, Groenlandia es parte del territorio americano. Pero su hijo, Leif Erikson, buscando a su padre, fue más allá. ¿A dónde está Leif Erikson? Allá a la flechita de acá. De Groenlandia, Leif Erikson llegó a dónde? Pasó por la península de Labrador, llegó a Terranova, ¿ya? Y ahí establecieron campamentos de estos vikingos, como Vinland, ¿ya? ¿A qué país pertenecen actualmente Labrador y Terranova? ¿A qué país pertenecen actualmente? A Canadá. Canadá, ¿no? Es el país que está más al norte de América, ¿ya? Así que los vikingos, sea con Eric el Rojo, que llegó a Groenlandia, o sea con su hijo Leif, llegaron al continente americano, ¿ya? Cinco siglos antes que lo hiciera Cristóbal Colón. Por eso consideramos que es un antecedente importante de la expansión europea. Ah, pero la presencia de los vikingos en América fue temporal. Ellos terminaron abandonando, ¿no? Estos campamentos donde se habían establecido. A diferencia de la expansión europea del siglo XV y XVI, cuando otros europeos llegaron a América, lo hicieron para quedarse. Se quedaron cientos de años dominando nuestro continente. En cambio, los vikingos no hicieron lo mismo, ¿ya? Por eso hablamos de la expansión europea cuando estudiamos pues a los españoles, portugueses, ingleses, franceses. Lo de los vikingos es un antecedente nada más, ¿ya? Un antecedente nada más. Muy bien, ahí está. Entonces, no podemos decir, muchachos, que Cristóbal Colón fue el primer europeo que llegó a América. No, ya que los vikingos se le adelantaron. No, profe, lo de los vikingos solamente es una hipótesis, ¿no? Eso no es cierto. Pues yo diría que no, que los vikingos sí llegaron a América. Ya está demostrado esto. Ya están las evidencias de la presencia de vikingos en América del Norte.
Inclusive en Canadá hay tours para ir a conocer estos campamentos. Bueno, lo que queda, lo que han recreado, ¿no? La gente de la época, lo que han recreado de cómo fue, ¿no? La presencia vikinga en Canadá. Y cuando llegaron los vikingos, no encontraron, pues, una América del Norte vacía. Acá había mucha gente ya, ¿no? Esquimales, ¿no? Pueblos del norte ya estaban aquí en nuestro continente. Recuerda que América fue poblada hace más de 20.000 años. Estos europeos no son, pues, pobladores para nada, ¿no? Para nada. Muy bien. Entonces, destacamos los vikingos y también vamos a destacar a Marco Polo. Marco Polo, ya siendo pequeño, fue llevado con su familia a tierras muy alejadas de Europa. Él es de Venecia, Italia. Ya fue llevado hasta China, en lejano oriente, ¿no? Llegaron hasta estas tierras tan alejadas que los europeos llamaban las Indias. Las Indias. Ya, muy bien. Así que Marco Polo llegó a conocer, pues, todas las riquezas que habían en esa parte del mundo. ¿Ya? Claro, ¿no? Imagínate ir a China o a Corea, Japón, ¿no? Ir a la India, no, ya todas estas tierras, ¿no? De esta zona, Filipinas, Vietnam, ¿no? Etcétera, pues seguramente quedaremos pues asombrados porque las culturas allí son distintas. Ahí el cristianismo no es pues ¿no? La religión que domina, ¿no? Para nada, ¿no? Tienen otras costumbres, inclusive la gente pues puede parecernos diferentes, ¿no? Marco Polo cuando regresa escribe la obra Il Milione, ¿ya? El millón de maravillas, allá en el año 1300. 1300, esto entonces es unos 150 años antes que se inicie la expansión europea. Así que es un antecedente lo que Marco Polo viajó allá y lo que le escribió. Esta obra, leída, ¿no? Por los europeos, va a despertar la curiosidad de los europeos. ¿Ya? ¿De verdad habrá todo esto en estas tierras que describió Marco Polo? Pues yo quiero ir a ver. Yo quiero ir a ver también, pero no solo a ver, ¿no? Quiero ir a tomar esa riqueza. Así que muchos hombres que subieron a los barcos lo hicieron pues pensando que iban a llegar a estas Indias e iban a conseguir riquezas. Así que Marco Polo inspiró, ¿no? Animó, ¿ya? A estos europeos pues para que realicen la expansión europea años más tarde. Muy bien. Los antecedentes entonces se dieron años atrás, ahora vamos a ubicarnos en el siglo XV, ya cuando empieza la expansión europea. A ver, ya, a ver, nos preguntamos cuáles fueron las causas para que se produzca la expansión europea. Ya, en otras palabras, ¿por qué los europeos subieron a los barcos? ¿Por qué salieron dirigidos por Colón, por Díaz, por Gama, por Magallanes, etcétera? ¿A dónde querían ir? ¿Por qué querían salir de Europa? Tenemos aquí varias causas. La primera que estamos colocando es la crisis europea. A ver, hemos estudiado la semana anterior que en el siglo XIV, eh, los europeos la pasaron muy mal. El siglo XIV es conocido como la Gran Depresión Medieval. ¿Ya? ¿Qué sucedió en el siglo XIV? Pues recordarán la pequeña era de hielo, la peste negra, la guerra de los 100 años, la crisis agrícola, una serie de elementos que llevaron pues a los europeos a una crisis profunda, crisis económica, social, ¿no? Política, había frío, enfermedad, ¿no? Muerte, hambre, guerras. Muy bien, pero
Ahora estamos en el siglo XV, ya, pero en el siglo XV todavía se mantenían esos problemas. La peste negra no había desaparecido en el siglo XV. El problema agrícola continuaba, ¿ya? Así que los europeos buscaban alimentos, buscaban pues huir de la peste negra, buscaban alejarse tal vez para eh, ya conseguir lo que no tenían pues en su continente. Así que la extensión de la crisis hacia el siglo XV es una causa para esta expansión europea que se inicia en el siglo XV, como estamos señalando. Ya cuando lleguen a América o la India, pues encontrarán las riquezas que estaban justamente buscando, los alimentos que necesitaban, ¿ya? Así es, el Perú pues exportó al mundo a partir de ahora la papa, ¿no? La patata como le llaman ellos, ¿no? Los europeos. Pues, y así, ¿no? Con el maíz y con tantas cosas, pues podrá enfrentarse el problema alimenticio en Europa y todo el oro y otras cosas que obtendrán los europeos de la expansión. Muy bien, pero vamos a establecer otra causa más directa de la expansión europea, el bloqueo del comercio. A ver, recordemos lo que habíamos visto la semana anterior. A ver, decíamos que desde que se dieron las cruzadas, ¿sí? Sobre todo siglos XII, XIII, el comercio entre Europa y Asia se había reactivado. Viejas rutas de comercio habían vuelto. ¿Qué rutas? ¿Recuerdan la ruta de la seda? La ruta de la seda eran aquellos caminos, aquellas rutas comerciales que empezaban en China, donde se producía la seda, y que era pues exportada hacia Occidente, hacia acá, ¿no? Era llevada hasta el mar Mediterráneo o el mar Negro, es decir, cerca de Europa. O también la ruta de las especias, ya desde la India las especias eran trasladadas pues a Europa. En Europa había una fuerte demanda de seda y de especias y otras cosas también, ¿no? Provenientes del lejano oriente. Los ricos de Europa querían vestirse con seda. No es posible que los asiáticos se vistan así y los europeos no, ¿no? Asumían, querían la seda, querían también las especias. Estas especias, recordamos, eran los condimentos. La India tiene una gastronomía, pues, centrada en las especias, ¿no? Diferentes especias, ¿no? En el Perú también, ¿ya? Así que desde allá venía, pues, la pimienta, el comino, el jengibre o quión, como le llamamos nosotros, la canela, ¿no? El clavo de olor. Así los europeos demandaban esto para que sus comidas pues tengan un sabor distinto, ¿no? Un mejor sabor, ¿no? O para ayudar en la conservación de la carne también, ¿no? Utilizando especias. Y así había una demanda en Europa de estos productos. ¿Ya? En los siglos XII, XIII, XIV, la sede de las especias llegaban a Europa. ¿Por dónde llegaban a Europa? Por esta vía directa. ¿Ya? Acá tenemos Europa, acá la India, pues esta es la ruta directa. Va por tierra o va por mar, pero conecta Europa y Asia de una forma directa. Uno de los lugares, digamos, que permitía este comercio era el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Los árabes llegaban hasta la India, traían especias, lo llevaban hasta el mar Mediterráneo, allí se lo vendían a los italianos, de Venecia, de Génova, y estos cruzaban el Mediterráneo y lo vendían pues a los demás europeos. Y así se daba este comercio entre Europa y Asia. Muy bien, a esto le habíamos llamado la revolución comercial. ¿Pero qué pasó? Un pueblo cortó con este comercio, bloqueó el comercio euroasiático. ¿Quiénes eran estos?
los turcos. ¿Ya? Ahí están, los turcos. A los turcos ya los hemos conocido también. La semana pasada hablamos de las cruzadas, en la que los turcos se enfrentaron a los europeos en varias ocasiones. Y los turcos salieron airosos de las cruzadas, lograron resistir, ¿no?, el avance de los europeos, lograron quedarse con la ciudad de Jerusalén. Muy bien, ahora que terminaron las cruzadas, los turcos continuaron su guerra contra el imperio bizantino, ubicado en esta parte, ¿no? Y los turcos finalmente, pues, derrotaron al imperio bizantino, tomaron Constantinopla en 1453. Constantinopla pasó a llamarse Estambul, como lo conocemos hasta ahora, ya como ciudad turca. Muy bien. Los turcos, a partir de este momento, crearon un imperio cada vez más grande. En este mapa se ve en color medio mostaza, medio anaranjado, los territorios que los turcos llegaron a dominar. ¿Ya? Como puedes ver, el imperio turco abarcó tierras de Europa, la península balcánica, abarcó tierras en Asia y también, ¿ya?, gran parte de las costas africanas. ¿Ya? Ahí está. A este imperio turco también le llamamos imperio otomano, ¿ya? Ya que la dinastía que reinaba en este momento entre los turcos era la dinastía otomana, ¿ya? Así que si ves por ahí, dice el imperio otomano, pues ese es el imperio turco. Un imperio turco poderoso en esta época. Un imperio que solo va a desaparecer durante la Primera Guerra Mundial. Así que vamos a encontrar el imperio turco en nuestros mapas hasta que hagamos la Primera Guerra Mundial. Los turcos, sintiéndose muy fuertes, bloquearon el comercio entre Europa y Asia. Son los responsables de este bloqueo. ¿Ya? El sultán, ya, claro, ya mencionan a un sultán, pues a quienes hemos conocido la semana pasada, al sultán Saladino, que ganó las cruzadas, o al sultán Muhammad II, que fue el que tomó Constantinopla. Este imperio gobernado por sultanes, ¿no? Así le llaman a sus emperadores, sultanes. Muy bien, los sultanes bloquearon el comercio entre Europa y Asia. ¿Ya? Esta rayita roja que he colocado representa el bloqueo comercial establecido por los turcos. ¿Ya? De esa manera quedaron bloqueadas la ruta de la seda, la ruta de las especias, y mientras Europa seguía demandando estos productos, ahora no llegaban o llegaba muy poco y a precios muy, muy elevados. ¿Ya? Sigue habiendo demanda en Europa de estos productos asiáticos, pero hay un bloqueo. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué pueden hacer los europeos frente a esto? Pelear contra los turcos, puede ser. Y en efecto, habían guerras contra los turcos. Los turcos querían seguir avanzando. Los europeos van a enfrentarlos, sobre todo los del llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Después los españoles. Pues enfrentar a los turcos no era fácil. Ya habían peleado contra ellos durante las cruzadas y no habían ganado los europeos. Otra vez 200 años de guerra contra los turcos. Eso es mucho gasto, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? ¿No habría otra solución? ¿No necesariamente guerra? Pues este bloqueo va a generar la necesidad de encontrar una nueva ruta hacia las Indias. Una nueva ruta. Entonces, es posible acceder a la riqueza de la India, de China, etcétera, pero a través de una ruta distinta. Es posible llegar desde Europa Occidental hasta Lejano Oriente por otro camino, ¿ya? Tiene que ser por mar. Por tierra es muy difícil, ¿no?, avanzar.
las enormes distancias, los peligros que hay, tiene que ser por mar. ¿Era posible encontrar otras rutas a través del mar hacia las Indias? Entonces los europeos van a considerar que sí era posible. ¿Ya? En vez de pelear contra los turcos, optaron por buscar esas rutas alternas. Y así subieron a los barcos, ¿ya? Pero no todos van a llegar a la India, ¿no? Otros van a llegar a tierras eh, desconocidas, ¿no? Como las de América. Muy bien, entonces tenemos aquí una causa directa de la expansión europea, el bloqueo turco, ¿ya? Y la necesidad de estas nuevas rutas. Muy bien, muchachos. Muy bien, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más mencionamos? Todos los poderosos de Europa, todos los ricos, ¿no? Todas las élites, van a sumarse a este proyecto de encontrar, pues, estas nuevas rutas. Entre ellos tenemos a los burgueses, los empresarios, ¿no? Los grandes comerciantes de Europa de ese tiempo. Claro, porque ellos eran los que vendían las especies. Ellos eran los que se habían enriquecido con estos negocios. Y habían visto, estos burgueses, como estos negocios se habían caído por culpa del bloqueo, ¿ya? Era necesario restablecer el comercio de las especies. ¿Pero cómo? Pues consiguiendo una nueva ruta hacia esas tierras. ¿Cómo podríamos llegar hasta la India, muchachos? ¿Cómo podemos llegar hasta allá? ¿Qué ruta? ¿Por dónde deberíamos ir para llegar hasta allá? ¿Por dónde, no? Una primera respuesta sería por África, no por la tierra africana, sino navegando, bordeando este continente africano, ¿ya? Ellos conocían de África únicamente el norte, no habían navegado al sur, ¿ya? Así que no sabían si África tenía un fin, si terminaba, dónde terminaba, qué tan lejos, hasta dónde llegaba África hacia el sur, lo desconocían. Así como en el mapa que tenemos en la pizarra, no se ve la parte sur de África aquí. Los europeos no sabían que había en ese lado, más al sur, ¿ya? Pero, de todas maneras, van a subir a los barcos, navegaron por África creyendo que podían encontrar una manera de cruzar África al otro lado. ¿Cómo al otro lado? Pues estamos en el Océano Atlántico, cruzar al otro lado, es decir, donde está el Océano Índico, llamado Índico por la presencia de la India. ¿Era posible? Pues van a verlo, ¿no? Van a enviar submarinos. Para nosotros, claro que es posible, porque nosotros ya conocemos, ya pues, ¿no? El mundo, al menos por mapitas, conocemos el mundo, y sabemos pues que si hay una manera de llegar, ¿no? Hay varias maneras de llegar. La otra posibilidad de llegar a la India era no yendo por África, sino cruzando el Atlántico. Navegando en dirección al oeste, podemos llegar a las Indias. Ese va a ser el proyecto de Cristóbal Colón. ¿Ya? Los españoles van a seguir, ¿no? Este proyecto de Colón. En cambio, los portugueses son los que van a considerar que había que navegar por las costas de África, ¿no? Cerca a las costas de África. ¿Quiénes más se sumaron a esto, no? A ver, tenemos a los reyes, ¿ya? Las monarquías. Por algo hablaremos de reyes también al día de hoy. Apoyaron estos reyes a los marinos. ¿Recuerdan quién apoyó a Cristóbal Colón? ¿Quién firmó un contrato con Colón nombrándolo virrey de las tierras que encontrara? Fue una reina de Castilla, ya, a ver si recuerdan allá. Los reyes católicos, claro, así es, ya, los reyes católicos, gracias, José, Karina, Isabel de Castilla, sobre todo, correcto. Ajá.
y Fernando de Aragón, ¿no? Sobre todo Isabel de Castilla. ¿Sí? Gracias, Pérez. Muy bien. Pero también en el caso de Portugal habrá apoyo de los reyes de Portugal, de Juan II, de Manuel I, ¿ya? En el caso de Inglaterra también, de Francia, en sí, los reyes van a apoyar todo esto, los viajes y las invasiones que se van a producir posteriormente. Por historia del Perú sabrán, pues, ¿no? Que Francisco Pizarro tuvo el respaldo de la reina Isabel de Portugal, esposa del rey de España, Carlos I. Así que las monarquías promueven esto para tener más territorios bajo su control, extender sus reinos, crear imperios, tener mayor poder, ¿no? En este proceso que se vive de fortalecimiento del poder de los reyes. ¿Quiénes más se suman, quiénes más apuntan a esta expansión europea? Pues la Iglesia Católica. Inclusive a los barcos suben también sacerdotes. La idea pues es llevar la fe católica a otros lugares, a otros pueblos, poco a poco, ¿no? Y esto fue exitoso, ¿no? Por algo, gran parte de América se volvió católica tras la expansión europea y también en otras partes del mundo, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué en las Filipinas, un país al sur de Asia, se cree en Santa Rosa de Lima? En las Filipinas, ¿ya? ¿Por qué se cree en Santa Rosa de Lima? Porque fue una colonia española. Los españoles dominaron ese lugar y llevaron pues la fe católica, inclusive santos limeños llevaron hasta allá, ¿no? Así que la Iglesia Católica consiguió, ¿no?, muchos fieles en otras partes del mundo. Y a más fieles, más diezmos, más tributos que puede recaudar, ¿no? Hasta ese tiempo se cobraban diezmos todavía por parte de la Iglesia Católica. Muy bien. Y, profe, ¿y los señores feudales también? También, así es, buscando tierras, buscando feudos en otros lugares. Eh, y así subieron también los campesinos, ¿no? Aldeanos, todos, ¿no? Muchos de ellos, pues, que vivían en pobreza, buscaron conseguir riquezas en otros lados, ¿no? Así que fue un proceso, la expansión europea fue un proceso en la que se sumaron todos prácticamente de Europa. De allí el éxito. Ahora, ¿y por qué antes no se produjo esto? ¿Por qué antes no tenían la tecnología para poder, o los conocimientos para poder expandirse? Para poder cruzar el Océano Atlántico y no perderse, pues se requerían de instrumentos, de orientación. Cuando nos alejamos de la costa, desde el barco, no vemos la costa ya, no vemos tierra. Y nos perdemos, ¿no? ¿Hacia dónde hay que ir? ¿No? ¿Dónde está el norte, el sur? Para eso requería, pues, un instrumento de orientación. ¿Ya? ¿Cuál fue este? Pues la brújula. La brújula que los chinos lo inventaron, pero los europeos lo mejoraron. Y ahora fue utilizado para estos grandes viajes. Así que ellos, pues, establecen, ¿no?, una dirección, un rumbo, gracias a que cuentan, pues, con ese instrumento cuya aguja siempre marca el norte. Y así pueden saber, pues, a dónde ir, ¿no? Sabiendo de dónde está el norte, ya sabes, pues, hacia dónde ir. Ajá. Ustedes sí saben dónde está el norte, ¿no? Ya, sí saben hacia dónde está el norte. Muy bien. Y así habían otros instrumentos también. El astrolabio, el sexante, pero la brújula fue el principal de estos. ¿Ya? Ahí está. También necesitaban, pues, de embarcaciones adecuadas para estos largos viajes. Necesitaban una serie de elementos, de conocimientos para poder emprender estas travesías. Antes, pues, era muy difícil. ¿Ya? Como ahora, pues, estamos limitados para viajar por el espacio. Tenemos ya naves espaciales, ¿no?
satélites, pero de todas maneras eh, aún falta, ¿no? Para poder, ni siquiera hemos llegado a Marte. Me refiero a el hombre, que el hombre pise Marte, ¿no? Solamente hemos enviado máquinas nada más, robots, ¿no? Pero falta que el hombre llegue a Marte y a otros lugares, ¿no? Aquí observamos la brújula, ahí está la brújula, muy bien, ya sabemos, un invento chino, llevado a Europa por los árabes, mejorado por los europeos y utilizado ahora para orientarse. Pero también se pueden orientar con las estrellas, es cierto, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? No es, a veces ni siquiera se pueden ver las estrellas. Cuando hay bastante nubosidad, pues no se ve nada. Necesitan pues, un instrumento, ¿no? Más eficaz. Y a esto hay que complementarlo, ¿no? Con el astrolabio. ¿El astrolabio qué cosa era? Aquí tenemos una imagen de un astrolabio. Como ves, es un instrumento utilizado, pues diriges tu mirada hacia un astro que sea conocido, y se forma un ángulo entre, pues, lo que estás observando, el astro, y el horizonte. Y así, conociendo la altura angular, ya que el astrolabio te va a indicar, puedes hacer cálculos trigonométricos para hallar distancias, para saber la hora, y así, pues, ubicarte, ¿no? Establecer distancias. Esto los marinos lo utilizaron, pues, en esos años. Hoy ya, pues, ya no se usa, ¿no? Hoy, pues, hay conocimientos a través de los satélites, ¿no? Ya esto quedó atrás. La brújula sí todavía se conserva. Tenemos los portulanos. Así eran los mapas en ese tiempo. No eran tan precisos como ahora, eran, abarcaban únicamente lo que conocían los europeos, pues, su continente y un poco más allá. Aún no tenían, como nosotros, mapas mundi, ¿no? De todo el globo, que no conocían aún el mundo. En la medida que ellos van avanzando, explorando, ¿ya? Estableciendo puertos, fueron elaborando mejores portulanos. Así le vamos a llamar a estos mapas que usaron estos marinos, portulanos. Y embarcaciones. Aquí aparecen las carabelas. Ahí están las carabelas. Embarcaciones no tan grandes, ligeras, ¿ya? Movidas por el viento. No tienen motor, ¿ah? Los motores recién son, a ver, el primer motor es la máquina de vapor. El barco de vapor, el barco que utilizó como motor la máquina de vapor, todavía aparece en el siglo XIX. Pues antes del barco de vapor se utilizaron embarcaciones así, ya que se movían con el viento, ya para que puedan avanzar de una manera pues no tan lenta, tenían que ser barcos ligeros, con no muchos tripulantes, ¿no? Acá se dice 25 hombres, es un barco mediano, ¿ya? Ahí están. Estaban las carabelas y además las naos. Las naos son un poco más grandes, ¿ya? Puede transportar más productos, las naos, ¿ya? Recuerdo que eh, me enseñaban a cantar, pues, que Cristóbal Colón llegó a América con 3 carabelas. Tal vez a ustedes también les enseñaron a cantar una canción de Colón. Pues hoy sabemos que no fueron 3 carabelas, fueron 2 carabelas y una nao. La Santa María era una nao, donde iba Cristóbal Colón ahí capitaneando. Bien, y así las carabelas les permitieron a los europeos hacer estos grandes viajes. Sí, eran lentos, lentos, porque dependen del viento, y a veces no hay viento pues favorable, o el viento sopla en contra, así que tienes que mover las velas de una manera que puedas seguir avanzando. El avance no es directo, pues no es recto, ¿no? Hacia tu objetivo. Avanzan en zigzag,
¿ya? Pero de todas maneras avanzan, ¿no? Y así llegan pues a su destino, después de meses, meses. Ah, muy bien. Así que esto era lo que se tenía, ¿no? En el siglo XV, y esto permite los grandes viajes. Ahí está. Muy bien. Vamos a ubicarnos en el reino de Portugal. ¿Por qué Portugal? Porque este reino, llamado también lusitano, a los portugueses le llamamos también lusitanos, fue el primer reino que inicia, el que inicia la expansión europea en este siglo XV. Portugal. ¿Ya? Muy bien, en este mapita, aquí tenemos ubicado a Portugal. Portugal está en la península ibérica, ¿sí? Junto con Castilla, Castilla y Aragón, ¿no? Lo que se van a transformar en España, ¿no? Dentro de poco. Ahí está, ahí colocamos a su centro, Lisboa. Muy bien, Portugal era un reino pequeño, pero destaca en esta parte de la historia porque fue el que inició la expansión europea. Los otros reinos estaban ocupados en guerras. Portugal no. Así que Portugal se centró en la navegación, en enviar marinos. Para eso, Portugal va a formar excelentes marinos. Un príncipe de Portugal, llamado Enrique el Navegante, fundó la Escuela Náutica de Sagres, la mejor escuela de navegación que había en Europa, donde los marinos fueron formados, donde mejoraron pues las carabelas, donde aprendieron, ¿no? El uso del sexante, del astrolabio, de la brújula, y así se formó marinos que fueron capaces de navegar estas grandes distancias, y los marinos de Portugal llegaron hasta la India. Lo que todos querían, una nueva ruta a la India. Pues los portugueses son los que encontraron esa ruta, ya adelantándose pues a los demás. ¿Ya? Así que, bien por Portugal. Es que, a ver, Portugal no destacaba ni en la agricultura, ni en el comercio, ni en la guerra, ni en, ¿ya? En nada, ¿no? Así que los reyes dijeron, hay que destacar en algo, ¿no? Formemos marinos. Ya invirtieron, ¿no? En la navegación, y de esa manera tuvieron éxito. Llegaron hasta la India y otras tierras, y Portugal se enriqueció en esos años, convirtiéndose pues en un reino importante, ¿no? Igual que los demás. Muy bien. A ver, otra razón de por qué Portugal inicia todo esto es por su posición geográfica. Miren dónde está ubicado Portugal. Está frente al océano Atlántico. Justamente el océano que debían de cruzar para poder ya llegar hasta esos lugares. El océano Atlántico. Los quienes tenían ventaja en su posición geográfica, los reinos que se encontraban frente al Atlántico. En cambio, si estabas, ¿no? Metido ya frente al mar Mediterráneo, frente al mar del norte o en el interior de Europa, estás alejado, ¿no? ¿Ya? Y necesitas más recursos para poder, pues, llegar a lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué reinos eran los que tenían mejor posición geográfica para salir por el Atlántico y realizar esta expansión europea? Portugal, de ahí mencionamos a España, y de ahí también podemos agregar a Inglaterra y a Francia, que también están justo frente al Atlántico. Pero Portugal con mayor razón. Además, Portugal se ubicaba también cerca de África. Justamente la idea era que si bordeamos África, podemos llegar a la India. Portugal está allí. Ah, muy bien. La Universidad Villarreal nos preguntó en una ocasión cómo se le conocía al Océano Atlántico en estos tiempos. El mar tenebroso.
el Mar Tenebroso? Pues las historias que contaban los marinos, ¿no? De monstruos que destruían los barcos, que ya, pues desde la antigüedad, ¿no? De que los krakens, pues son solo historias, ¿no? Cuando cruzaron el Atlántico, cuando le partieron el miedo, pues no encontraron nada de eso. Así que el Mar Tenebroso, ¿no? Era algo que los limitaba, ¿no? Porque los europeos navegaban cerca a la costa, no se atrevían a meterse, pues, ¿no? Mar adentro, ¿no? Ahora sí lo van a hacer, ahora sí, ¿ya? Así como ahora hay quienes todavía dicen, bueno, que, no sé, en el Triángulo de las Bermudas, los barcos desaparecen, que algo sucede allí, ¿no? Que algo fuera de lo normal. Pues yo no creo que eso ocurra, ¿no? ¿Ya? Si desea, me compra mi pasaje, me voy al Triángulo de las Bermudas y regreso y les cuento, muchachos. Historias, ¿no? Historias de, de monstruos, pues. Muy bien. Otra razón de por qué Portugal empieza estos viajes. Mm, a ver, si comparamos a Portugal con España, España estaba dividida. No había, mejor dicho, una España. Habían cuatro Españas. Castilla, Aragón, Granada, Navarra. Lo que ahora es España, en ese tiempo estaba dividido en cuatro reinos. ¿Ya? Así que más les preocupaba a los españoles la unificación la navegación. En cambio, Portugal estaba ya unificado. Sus fronteras ya estaban establecidas y no tenía guerras Portugal. Entonces, sus reyes ya y su gente se centró en la navegación. ¿Ya? España estaba en guerra en ese momento. Francia e Inglaterra recién estaban terminando la guerra de los 100 años. Y a pesar que termina, pues van a tener que recuperarse, ¿no? De esa larga guerra. Así que muchachos, Portugal tenía una situación pues geográfica, política, ya favorable. Listo. A ver, destaquemos, vayamos al mapa primero, ¿ya? A ver, vamos a ver el mapa. Aquí está. A ver. Ahí está Portugal. A ver. mmm, Acá hay varios nombrecitos y con fechas. ¿Qué significa eso, no? Que los portugueses habían estado ya avanzando por las islas que están frente a Portugal o frente a este norte africano. Los portugueses habían estado avanzando, habían estado ya explorando parte de las costas africanas, como vemos con las fechas 1434, 1441, 1445. Los europeos, los portugueses estaban avanzando por acá, inclusive antes que caiga Constantinopla. Antes que los turcos bloqueen el comercio, ya los portugueses habían empezado a buscar avanzar por el continente africano, porque a pesar que el comercio aún no estaba bloqueado, ese comercio entre Europa y Asia no beneficiaba a Portugal, ni a España, ni a Francia, ni a Inglaterra. ¿Quiénes se beneficiaban con el comercio de especias? ¿Ah? ¿Quiénes dijimos? ¿Quiénes dijimos, muchachos? Eran los de Venecia, Génova, o sea, los italianos eran los que se beneficiaban. Los italianos dominaban el comercio en el Mediterráneo, el comercio de especies, de seda. Los portugueses no. Entonces, frente al monopolio comercial que los italianos tenían en ese momento, los portugueses ya estaban buscando una nueva ruta que los lleve hasta la India. Y por eso habían avanzado ya un poco por el continente africano. Pero aún no avanzaban, digamos, a lo largo de las costas de África. Aún no, aún faltaba mucho por recorrer.
En eso se produce la caída de Constantinopla por parte de los turcos y los turcos bloquean el comercio euroasiático. Frente a esto y la demanda de productos asiáticos en Europa, los portugueses van a tener pues que acelerar, ya avanzar con mayor rapidez por el continente africano. Habían avanzado muy lento, como las fechas lo indican, ¿no? Ahora había que avanzar de una manera más rápida, ¿ya? Muy bien, voy a destacar a un navegante portugués llamado Bartolomé Díaz, ¿ya? Díaz. Ahí está. Muy bien. Este hombre va a navegar por las costas de África. ¿Qué costas? ¿Qué costas? A ver, si partimos a África en dos, ¿ya? Si lo cortamos hacia la mitad, de manera vertical lo corto, entonces tenemos dos Áfricas. África occidental, occidental, ¿ya? Lo que está al oeste, lo que aparece a la izquierda, digamos, de su pantalla, eh, y África oriental, lo que está al este. Recuerdo una pregunta de la Universidad de San Marcos fue, ¿cuál fue el primer navegante que recorrió las costas, todas las costas de África occidental? ¿Ya? Entonces ahí era necesario diferenciar cuál es la zona occidental, cuál es la zona oriental. ¿Sí? Y ustedes ya manejan eso, pues. Claro. Perú está en Sudamérica. ¿En qué parte de Sudamérica está Perú? ¿En la zona occidental o en la zona oriental? Pues qué fácil, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Claro, Pérez, así es, Navarro. Ya estamos en la zona occidental de América del Sur. Brasil está en la zona oriental, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Bartolomé Díaz aquí es recorrer todas las costas, se sale, bueno, el Lisboa avanza y recorre todas las costas de Europa Occidental, perdón, de África Occidental, ya me perdí, de África Occidental. Ahí está, dice, ruta de Bartolomé Díaz. ¿Hasta dónde llegó Díaz? Llegó hasta el extremo de América, hasta acá. ¿Ya? Allí su embarcación fue dañada por una tormenta, no pudo avanzar, así que llegó hasta este punto, al cual le puso como nombre el Cabo Tormentoso o el Cabo de las Tormentas, ¿ya? Este lugar. Estamos en el año 1487, ¿ah? Un año no para que lo memorice, sino solo para que te des cuenta que, a ver, estamos a finales del siglo XV, pero Colón aún no llega a América, ¿sí? La fecha conocida es 1492, fecha pues todos lo conocemos, ¿no? El año en que Colón llega a América. Así que aún Colón no llega a América. Aún los españoles no han hecho ningún viaje. Los portugueses ya tenían varios. El más importante en este momento, el de Bartolomé Díaz. ¿Ya? Igual los ingleses, franceses no habían hecho ningún viaje todavía. Muy bien, Díaz regresó a Portugal y en Portugal le cambiaron el nombre al cabo. ¿Ya? Esto de Cabo de las Tormentas asusta a los marinos, ¿no? Mejor que se llame Cabo de la Buena Esperanza, ¿ya? Un nombre, pues, alentador, ¿no? Para que se atrevan a cruzar el cabo, ¿ya? Se atrevan a cruzar, pues, ese lugar, ¿no? Porque creían que estaban cerca de la India, que África terminaba en el Cabo Tormentoso y que si lo cruzaban, ya rumbo al noreste, llegarían a la India. En efecto, la India es este territorio que ustedes ven, ¿ya? Que está aquí, ¿ya? Eso es la India. Donde dice Calicut, pues eso es la India. Muy bien, ahí están. Ahora, una pregunta que también por ahí he encontrado, ¿no? Creo que está en nuestro material que vamos a resolver, es, ya, los portugueses están avanzando, pero el avance no es tan rápido tampoco,
viendo las fechas, pues han explorado todas las costas occidentales de África, pero se han demorado muchos años, ¿no? Al menos unos 50 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa los demora, ¿no? a los portugueses? ¿Tenían alguna guerra? No, no, no va por ahí la demora, sino que los portugueses se metían a explorar África. África no era un continente únicamente para cruzarlo. Ellos están buscando riquezas y en África también van a encontrar riquezas, ¿ya? Encontrarán pues metales preciosos, piedras preciosas, ¿no? Diamantes, encontrarán pues animales que van a llevar a Europa, ¿no? Animales exóticos para ellos. Y, ¿y qué cosa más? Gente, gente a la que esclavizaron, ¿ya? Uno de los grandes negocios que Portugal va a, a conseguir en este tiempo es la venta de esclavos, la venta pues de la población negra de África, ¿ya? La esclavitud en Europa prácticamente había terminado ya, pero ahora volvía la esclavitud, pero restringida solo al hombre pues de piel oscura, ¿no? A quienes le negaron su naturaleza humana. Y estos esclavos serán llevados no tanto a Europa, sino a las colonias de los europeos que a partir de ahora van a tener. ¿Ya? A América van a llevar muchos de estos esclavos. Los portugueses van a capturar esclavos de acá, de estas costas occidentales, y los llevarán pues a vendérselas a los españoles, ingleses. Y así la presencia numerosa pues de africanos en el continente americano. Pero 1492, ¿ya? Cristóbal Colón llegó a América. Bueno, Colón decía que había llegado a las Indias. Los portugueses no lo habían hecho. Todavía no habían cruzado el Cabo Tormentoso. Aún no, ¿ya? Y los españoles aparentemente se habían adelantado. Esto preocupa a Portugal. ¿Qué había que hacer? Pues cruzar el Cabo Tormentoso. Había que llegar a la India. Destaquemos a este marino, ¿ya? El más importante de estos marinos portugueses, Vasco da Gama, o Vasco de Gama, ya en castellano, Vasco de Gama. En 1498, Gama, luego de cruzar el Cabo Tormentoso, luego de cruzar, ¿no? Ya navega frente a las costas orientales de África, ¿ya? Cruza el Océano Índico y llegó a Calicut. Calicut era un emporio comercial de la India. Gama llegó a la India, 1498. ¿Ya? Colón había llegado a América ya unos años atrás. Muy bien. Entonces, Portugal había encontrado una nueva ruta a la India. La ruta africana, le vamos a llamar, ¿ya? A la India. Una ruta larga, es cierto, aunque es una ruta directa, ¿no? Los barcos van, pueden llegar sin detenerse, pues, hasta la India. Muy bien, ahí están. Gama regresa cargado de especias que consiguió en la India, lo cual demostraba, pues, que él había llegado a la India, ¿no? En efecto, Marco Polo había hablado de estas tierras y, en efecto, estaban por allí. En cambio, Colón no encontró especias a donde había llegado. Será porque América no era la tierra de esas especias, ¿no? América es un continente con otras riquezas, ¿no? Que los españoles disfrutarán más adelante, ¿no? Metales preciosos, ¿no? Sobre todo. Bien, entonces Portugal celebra el haber creado esta nueva ruta a la India. A partir de ahora Portugal se irá enviando más gente a Calicut, a la India. Portugal inclusive va a conquistar parte de la India con el tiempo, va a crear un virreinato portugués en la India y así Portugal
va a ser el que vende especias a los demás europeos. Y este progreso de la navegación, del comercio, hará pues de Portugal un reino rico, un reino pues respetado a partir de ahora. Muy bien, destaquemos a otro navegante portugués, Pedro Álvarez Cabral. Este hombre, que fue enviado a la India, se desvió en su camino. Se desvió, como vemos en el mapa, y a dónde llegó este navegante. ¿Ya? Llegó a este territorio que se encuentra frente a África, como puedes ver, en el Atlántico. ¿Ah? Llegó a Porto Seguro, como le llamarán los portugueses, en el 1500. Porto Seguro, ¿dónde queda? ¿No? Pues esto es Brasil. ¿Ya? Brasil. Ahí está, ¿no? Así que consideramos a Álvarez Cabral como el descubridor, entre comillas, de Brasil. Ahí está. No vayan a pensar, entonces Cabral fue el primero que llegó a América. No, pues viendo la fecha, 1500, ya Cristóbal Colón iba ya en su tercer viaje, ya América ya tenía muchos españoles, ya, eh, pero no habían llegado a Brasil, ¿no? Los portugueses son los primeros europeos que llegan a Brasil. Brasil tenía ya pues gente originaria de allí, pero pues los europeos recién conocían este lugar. Con el tiempo, Brasil será colonia de Portugal, será la colonia más importante de Portugal, será su fuente de riqueza, ¿no? Brasil. Muy bien. Ahora hablemos de los españoles. A ver, decíamos que Portugal se había adelantado, España se demora. ¿Qué pasó con España? ¿Por qué no pudo tempranamente realizar pues estos viajes? A ver, España tenía dos problemas políticos, ¿no? Ambos. ¿Cuáles? Uno, la, la existencia de cuatro reinos. España estaba viviendo un proceso de unificación española. Estos cuatro reinos debían de convertirse en uno solo. ¿Cuáles son estos reinos? A ver, en el mapita ahí aparecen los cuatro reinos. La Universidad de San Marcos nos preguntó en una ocasión cuáles fueron los dos más grandes e importantes reinos españoles antes de la unificación. Pues, ¿qué respondemos? El más grande y fuerte era Castilla. Ahí está Castilla, abarcaba todo esto. La mayor parte de lo que hoy es España. El segundo es Aragón. Ahí está, Aragón. Muy bien, y ahí ya venían pues Granada y Navarra. ¿Ya? Muy bien, entonces un problema es la unificación, ¿ya? Que hay que unir estos reinos. Y los reyes de Aragón y Castilla ya habían hecho un gran paso para la unificación española. ¿Qué habían hecho? Se habían casado. Castilla tenía una reina, Isabel, Aragón tenía un rey, Fernando, estos se habían casado. Y la Iglesia Católica les llamaba los reyes católicos. Así se le va a llamar a estos dos y a su descendencia, por la defensa que hicieron estos reyes españoles de la religión católica. Los reyes católicos. Muy bien. Y ellos tenían guerras. A ver, Castilla estaba en guerra con Granada, así que Aragón podía darle pues una ayuda. Y a su vez Aragón quería dominar Navarra. Antes que los franceses, que están más allá, tomen Navarra, Aragón quería controlar Navarra con apoyo de Castilla. ¿Ya? Así que el matrimonio fue una alianza política. No fue amor, sino fue alianza política ¿no? El matrimonio entre Isabel y Fernando. Ahí está. Entonces, un problema era la unificación. El otro problema era que estos reinos eran católicos.
católicos. Los portugueses, católicos. Castilla, Aragón y Navarra son reinos católicos. Pero había un reino que no era católico. Era un reino musulmán, ya dominado todavía por musulmanes, por moros, como le llamaban los españoles en ese tiempo, ya el reino de Granada. ¿Y qué hacen musulmanes aquí? Recordarás que siglos atrás los árabes habían invadido este lugar, la península ibérica. ¿Qué ha pasado desde ese tiempo a este? Pues los cristianos o católicos han estado recuperando el territorio, ¿ya? Y aún queda un pedazo por recuperar, el reino de Granada. Así que Castilla se enfrentó a Granada. ¿Cómo se le llama a esta guerra? Se le llama la Guerra de Reconquista Española. Muy bien, esta guerra terminó en 1492, a principios de este año. Castilla, con la reina Isabel, derrota a Granada. ¿Ya? Derrota a Granada. Y así Boabdil y los musulmanes, pues, cayeron, fueron echados. Granada desaparece como reino, ahora es anexado al reino de Castilla. Ahora hay 3 reinos, ya no hay 4. Están dando un paso más para la unificación española. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que tenía España que le impidieron iniciar la expansión europea? Pues 1, la unificación, ¿no? 2, la guerra de reconquista. 1492 es un año importante porque acabó la guerra de reconquista. Los musulmanes fueron derrotados. Y así los reyes católicos recién van a poner atención a la navegación. ¿Ya? ¿Quién estaba ya en el reino de Castilla proponiendo un proyecto de cómo llegar a la India? Y estaba buscando apoyo por parte de los gobernantes. Pues un italiano se cree un genovés llamado Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Mientras los portugueses estaban buscando llegar a la India, bordeando África, Colón consideraba que había una ruta más rápida, una ruta directa. No hay que, ¿no?, hacer todo un círculo al África, podemos llegar de frente, en menos tiempo. ¿Cuál es esa ruta? ¿Cómo podemos llegar hasta la India y ganarle a los portugueses? Pues navegando hacia el oeste. A ver, las Indias están al este de España, al este. ¿Cómo vas a ir al oeste si quieres llegar al este? ¿Ah? ¿Cómo vas a ir al norte yendo al sur? Es absurdo. ¿Podemos llegar al norte yendo al sur? Sí, te das toda la vuelta a la Tierra y llegas al norte. Esa es la idea de Colón, pues. La Tierra es redonda. Si navegamos por el oeste, llegaremos más pronto al este, ya que según los cálculos que habían hecho, cálculos geográficos, la Tierra no era tan grande y el continente asiático era muy largo, muy extenso, estaba por toda la espalda, digamos, de la Tierra, de tal manera que las Indias no estaban tan lejos, siempre y cuando navegues en dirección al oeste. ¿Ya? Entonces, para los que aún defendían que la Tierra era plana, Colón estaba loco. Nunca vas a llegar pues al este yendo por el oeste. Pero para los que ya sabían que la Tierra era redonda, ¿ya? Y los científicos ya lo sabían, pero la Iglesia Católica se resistía a aceptarlo, y los reyes católicos, pues su nombre lo dice, ellos pues no querían ir en contra de la doctrina católica, pues al final le creyeron. Isabel ya le hace caso a Cristóbal Colón, ya hasta por ahí se rumorea que algo pasó entre ellos. Se firmó la capitulación de Santa Fe entre este navegante, Cristóbal Colón, y la reina de Castilla, Isabel. ¿Ya? Y así
Colón pudo tener el respaldo de una corona, porque él no va a navegar solo por gusto, ¿no? Él quiere títulos, quiere una buena paga, ¿no? Quiere, pues, y la reina le otorga eso. Colón, tú serás virrey de las tierras que vas a encontrar. Algo que no se cumplió. Colón, tú serás almirante, ¿no? De los barcos, de las flotas que irán hacia allá, ¿no? ¿Ya? Vas a ganar tanto, ¿no? Entonces, con ese respaldo, Colón sale, pues. Está arriesgando, ¿no? Está su vida, así que ahí va. ¿Ya? Así se inició la expansión española. Ahora, alguien más exquisito dirá, no, 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 no. ¿Ya? ¿Cómo van a hablar de la expansión española? Si España no existe. Bueno, siendo eh, precisos, en verdad no existía España. Existía Castilla, Aragón y Navarra. Ya aún no se habían unificado, pero se habían casado Isabel y Fernando. Ya, pero sus reinos eran reinos distintos. Aliados, sí, pero no eran uno solo. Por eso otros dirán a expansión castellana, ¿ya? Y estaría bien, ¿ya? Pero pues en los textos y en las preguntas de admisión colocan España para simplificar las cosas. ¿Ah? Por eso cuando dicen, ¿cómo se llama la lengua que adoptamos nosotros? ¿Español o castellano? Castellano, ¿no? Así está en la Constitución. Pues recordemos que los que invadieron el Perú fueron gente de Castilla, ¿sí? Gente castellana, ¿no? Bien, ahí están. Entonces Colón, en el mismo año 1492, en agosto, zarpó en su primer viaje y llegó en octubre de ese año a nuestro continente, que él creía haber llegado pues a las Indias. Muy bien, no vamos a entrar, ¿no? A tocar viaje por viaje, porque eso no nos corresponde. Ya hemos quedado con el profesor de Historia del Perú que los viajes de Colón lo hace Historia del Perú. Ya nosotros vemos solo la parte general que está pasando en Europa y ya la presencia de Colón y los españoles en América, ya eso se ve pues en Historia del Perú. Tal vez ya han hecho Colón ya, tal vez ya han estudiado ya estos viajes. Me parece que sí. Muy bien, más bien vamos a avanzar, ¿ya? A ver, pues pasan los años y América ya, ya los europeos saben que América no era las Indias, era otro continente. Y los españoles estaban pues invadiéndola, ¿ya? Ustedes saben pues, aparecieron diferentes personajes, el más importante Francisco Pizarro. Bien, pero España quería llegar a las Indias, navegando por el oeste, como Colón lo había planteado, solo que Colón chocó, entre comillas, con América. Era posible cruzar América si cruzamos América y seguimos navegando por el oeste, podemos llegar a las Indias. Sí, sí se puede, claro. Por eso, como habían pasado los años ya no estaban los reyes católicos, ya había muerto Colón, la reina Isabel, gobernaba en España, una España ya unificada, ya no había Castilla, Aragón, esas cosas, sino había ya un solo reino, España, y quien gobernaba era un nieto de los reyes católicos, Carlos I. Carlos I. Este hombre contrató a un navegante portugués llamado Hernando de Magallanes, o Fernando, si prefieres, es lo mismo. Magallanes fue contratado, firmó la capitulación de Valladolid con este rey. ¿Y cuál era su tarea? Era navegar hacia el oeste, cruzar América, ya en barco, y llegar hasta las Indias, ya, hacer lo que Colón no pudo hacer. ¿Ya? Muy bien, entonces centrémonos en el viaje de Magallanes. ¿Ya? Para eso vamos a usar este mapa donde vemos la travesía de Magallanes.
Es esta línea azul, estas flechitas azules, es el viaje de Magallanes. Muy bien, sale de Sevilla, septiembre de 1519, ahí está, cruza el Océano Atlántico, ya no es el Mar Tenebroso, ya le perdieron el miedo. Muy bien, ¿por dónde cruzar América, no? Magallanes fue hacia el sur, así que navega por las costas de lo que son pues Brasil, Argentina, Uruguay, y llega a un paso marítimo, ¿ya? A un lado está, ¿no? América, a un lado está un territorio que llamamos Tierra del Fuego. Magallanes le llama así, Tierra del Fuego, ¿no? Vio fogatas de los nativos, le llamó la Tierra del Fuego. Cruzó por allí, ¿ya? Este paso naval, por donde, ¿no? Pasó el barco de Magallanes, se le conoce hasta hoy como el Estrecho de Magallanes, ya que fue el primer europeo que lo atravesó. El Estrecho de Magallanes. Muy bien, por ahí puedes pasar de el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Magallanes ahora está en otro océano. Y le puso un nombre a este océano. Le llamó Pacífico. ¿Ya? Y hasta ahora le seguimos llamando así. El océano más grande del mundo está siendo atravesado por Magallanes. Si cruza el Pacífico, ¿a dónde llega? A las Indias. En efecto, ¿no? Y ahí van. Muy bien, van navegando, ¿ya? Fue muy difícil cruzar todo el Pacífico, se acabó el alimento, tenían que comer, hasta sacaron el cuero que cubría pues ¿no? El barco, pues para hacer sopa, ya no habían ratas, se los habían comido, pero se salvaron cuando llegaron a islas de Asia, a las Filipinas. Llegaron a las Indias. Sí era posible llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Lo que pasa es que en medio está América. Pero si cruzabas América, sí podía hacerse. Sí podía hacerse, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Es como ahora ir en avión. Pues ir en avión, pues lo hacemos por el oeste, ¿no? Para llegar a estas tierras, ¿no? A Japón, Corea, China. Muy bien, los españoles llegaron a las Filipinas. Ahí está, ¿no? En 1521, las Filipinas serán con el tiempo dominadas por los españoles. Se llamaron Filipinas porque el rey Carlos I tenía un hijo, su heredero, llamado Felipe II, de ahí Filipinas. Muy bien, pero en la conquista de las Filipinas, Magallanes murió, ¿ya? Cuando decidieron regresar a España, lo van a hacer, pero no van a retornar por el camino que habían seguido, el Pacífico y todo lo demás, ¿no? Sino van a avanzar por el Océano Índico, como se ve en el mapa, ¿ya? De regreso a Europa. Pero ¿quién va a capitanear el barco ahora que Magallanes no está? Pues lo va a hacer Juan Sebastián Elcano, ¿ya? Elcano. Ahí está, ¿no? Entonces vemos la flechita, cruza el Índico, cruza el Cabo de la Buena Esperanza, bordea África y así regresó a Sevilla 3 años después de haber partido. 3 años se demoró en dar la primera vuelta al mundo. ¿Ya? A este viaje se le llama el primer viaje de circunnavegación. Circunnavegación. ¿Ya? Oye, ¿quién la inició? Magallanes. Él fue, ¿no? El líder, a él lo contrataron, pero ante su muerte, el que culminó el viaje fue Elcano, Sebastián Elcano. ¿Está bien? Recuerdo una pregunta de la Universidad Villarreal, preguntó pues quién fue el que realizó la primera vuelta al mundo. ¿Ya? ¿Qué responderían ante eso? ¿Quién fue el que realizó el primer viaje alrededor del mundo? Pues en las alternativas de esa pregunta solo había una respuesta: Magallanes.
ya que no figuraba el Cano. La respuesta, Magallanes. Pero como que no estaba bien hecha la pregunta, porque Magallanes no llegó a dar la vuelta entera, murió en las Filipinas y le faltaba un buen tramo, ya, un buen tramo, digamos que le faltaba la tercera parte, ¿no?, del viaje, ¿no? Eh, en cambio, cuando la UNI preguntó por lo mismo, la UNI preguntó, pues, ¿no?, de una manera más adecuada, dijo, ¿quién fue el que culminó esta primera vuelta al mundo, ¿no? Ah, pues, ¿los que respondemos? ¿Magallanes o Elcano? Si preguntan, ¿quién lo culminó? Pues, ¿ya? Elcano, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Y en esa pregunta de la UNI ni siquiera figuraban las alternativas Magallanes, justamente, ¿no? Para evitar, pues, la confusión. Elcano, ¿ya? Entonces, yo les diría que no repitan eso de que Magallanes fue el que dio la primera vuelta al mundo, ¿no? Porque no es exactamente así. Bien, para España, bueno, no importa, la cuestión es que España ha dominado una parte de las Indias, las Filipinas, y tendrá acceso también a la riqueza de esa zona, por lo tanto, ¿ya? Ah, y eso también tiene una importancia científica. Debatían, ¿no?, los estudiosos si la Tierra era plana o era redonda. Pues ahora con este viaje, pues queda demostrado la esfericidad de la Tierra, ¿no? La Tierra es redonda, pues, como fue en una dirección y llegó a la otra. Volvió al mismo punto, pues, prueba de la redondez. Esto será un gran avance y cuando después, ¿no?, con Copérnico digan que la Tierra gira en torno al Sol y no es el centro del universo, pues eh, va a empezar la ciencia moderna. Ya despierta la ciencia moderna, pues, que estaba dormida durante la Edad Media. Muy bien. A ver, reparto del mundo. A ver, ¿qué decíamos por acá? Ya, que por ahora, para 1493, 1494, solo dos reinos estaban realizando viajes. El de Castilla o España, bueno, y el de Portugal. Para no entrar en conflicto, y como el mundo es tan grande, ¿por qué no, pues, nos separamos el mundo que estamos descubriendo, ¿no? ¿Ya? Con una línea. Entonces, se van a firmar tratados por el cual, pues, España y Portugal se van a repartir el mundo. A ver, el primero fue la Bula Alejandrina. No fue en sí un tratado entre España y Portugal, sino fue la decisión del Papa Alejandro VI. Este Papa dio la bula intercaetera, así se le llama su decisión, que estableció esta línea punteada que ven en este mapita. Esta línea divide las posesiones de Portugal y de España. Para Portugal es lo que está al este y para España lo que está al oeste de esta línea punteada, ¿ya? De la línea eh, alejandrina o de la bula intercaetera, como le podemos llamar. Pero Portugal no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo porque Portugal consideraba que la línea debía estar más hacia el oeste, más hacia occidente, para que Portugal tenga pues una zona más amplia, ¿no? Entonces, al año siguiente, en 1494, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas. Ah, este tratado hay que recordarlo, ¿ah? Muy bien. Por España, los reyes católicos; por Portugal, Juan II. Estos reyes llegan a un acuerdo. El acuerdo es establecer una nueva línea. Esta que aparece, a ver, aparece de un color morado, ¿ya? Esta línea, no la punteada, sino la línea sólida que ven, esa de acá. Muy bien, que está más sellecito nomás, ¿no? Pero de todas maneras, esta línea de Tordesillas le da un mayor territorio, una mayor zona a Portugal. ¿Ah? Puedes ver, la línea de Tordesillas parte a América en dos. Separa
Brasil del resto de América. Justamente la línea de Tordesillas fue la primera frontera que existió entre Perú, que va a pasar a ser un dominio español, y Brasil, un dominio portugués. Ahí está, ¿no? La línea de Tordesillas. Así que todo lo que está al oeste, España podía dominarlo y Portugal no se va a meter. Y lo que está al este, España no se va a meter porque era zona portuguesa. Y así Portugal dijo, muy bien, España no se va a meter en la ruta africana que estoy creando. No se va a meter. Y en efecto, España no podía meterse a la ruta africana porque era zona portuguesa. Y Portugal no podía, pues, intentar dominar Perú, ¿no? U otros territorios de América porque estaban en la zona española. ¿Ya? Después se firma también otro tratado, el de Zaragoza, que establece una línea que corta Oceanía y Asia. Era necesaria esta otra línea, la de Zaragoza, para establecer claramente las zonas de cada uno, porque siendo la Tierra ya esférica, pues necesitamos dos líneas, ¿ya? De un punto al otro, pues para Portugal, y de un punto al otro también para España, pero en sentido contrario. Muy bien, ya, sobre todo recuerden el Tratado de Tordesillas. Muy bien, ¿quiénes han beneficiado con todo esto? Lisboa, Portugal, que ahora controlan el comercio de especies. También controlan el tráfico de esclavos. Portugal ha creado un imperio colonial ultramarino al dominar Brasil, parte de la India como Calicut y tierras africanas también. España creó el imperio colonial más grande de ese tiempo, al dominar gran parte de América, como también las Filipinas. España con esto se convirtió en la primera potencia del siglo XVI. Ahora los barcos están por el Atlántico, pocos por el mar Mediterráneo. Así que el Atlántico desplazó al Mediterráneo en importancia. Las ciudades que más crecieron ahora no eran las del Mediterráneo, las italianas, sino las que están frente al Atlántico, como Cádiz en España, Lisboa en Portugal, Londres en Inglaterra. Con esto el capitalismo crece. El capitalismo se extendía por Europa, pero ahora se extiende también a América, a África, a Asia. ¿Sí? Llegan, extraen esclavos de África, especias de Asia, metal precioso de América, ¿no? Y así el capitalismo vive una primera globalización. Llega mucho metal precioso a Europa. Esto provoca la revolución de los precios. Así se le ha llamado al aumento de los precios en Europa. Las poblaciones nativas pues van a sufrir el dominio europeo. Los americanos van a sufrir pues una gran mortandad. Van a morir millones de americanos, principalmente por las enfermedades que trajeron los europeos, como el sarampión y la viruela. ¿Ya? Hay una mezcla étnica y cultural entre los europeos y los pueblos nativos. Los europeos imponen su cultura, su lengua, ¿no? Sus creencias, ¿ya? Y se demostró pues que la Tierra era redonda. Muy bien, muchachos. Aquí ya en este mapa vemos todos los viajes. No solo los de Portugal y España, ¿no? También de Inglaterra, de Francia. Ahí está. A ver qué horas son. No ganó la hora. Ya. Entonces, vamos a dejar aquí. Vamos a dejar ya la clase. Y por una cuestión de tiempo, muchachos, ya no vamos a ir de frente al tema.
Bien, entonces ingresen a intranet y busquemos el temático. Me preguntan por las preguntas, me preguntan por qué cosa viene en la domiciliaria. Pues, como siempre ocurre, las tres primeras. Ya, las tres primeras de la domiciliaria. ¿Ya? Por ahora es el temático, muchachos.